Gracias. Siguiente pregunta, vía TV Perú. Premier Ministro, muy buenas noches. Bruno Chirinos de Vía TV Perú para Ventanilla Callao. Exactamente como señala al inicio de esta conferencia de prensa sobre el APEC, el evento que ya se aproxima, asimismo también se anuncian las marchas para esos días. Si esta marcha se llegara a politizar, ¿señalaría a algún partido político si ocurre algún hecho de violencia? Muchas gracias. Nuestro canciller va a dar respuesta, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Esta pregunta me da la oportunidad a mí a poder informar a la ciudadanía a través de ustedes que los dispositivos de seguridad que se han tomado para preservar la buena marcha de esta importante cumbre han sido expuestos in extenso a las embajadas y los representantes de las economías líderes, de las 20 economías que estarán presentes, y han sido no solamente objeto de agradecimiento, sino también de reconocimiento de la seriedad y el profesionalismo cómo se ha llevado adelante este tema de seguridad. Un tema de seguridad que hay que señalarlo muy claramente, no tiene que ver nada con represión, absolutamente. Ustedes saben que las manifestaciones, las reuniones en lugares públicos, pacíficamente y sin armas, y expresar los pareceres que pudieran tener grupos de personas, es un derecho no solamente constitucional, que por supuesto lo es, está en nuestra Constitución, sino que además es la viva manifestación de una democracia. Y eso es algo que hay que relevar. No ha habido, en mi recolección y memoria, no ha habido ninguna cumbre APEC en donde no haya habido este tipo de manifestaciones pacíficas, ¿no? Personas que tienen otros pareceres, pero que siempre se ha respetado la celebración de esas reuniones porque sabemos que traen muchísimo beneficio. Simplemente para decirles algo, el año 2016 fue la segunda vez que el Perú fue sede de la PEC, fuimos presidentes de esta cumbre. Bueno, COMEX, una asociación muy seria y muy importante de empresarios aquí en el Perú, calculó que en los años subsiguientes, los 2 o 3 años subsiguientes, esta cumbre generó de alguna u otra manera, de manera directa o indirecta, negocios por un volumen de hasta 9.000 millones de dólares. Imagínense ustedes si Chancay, que es un megapuerto, y conjuntamente con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, como ya se explicó, el puerto del Callao y las zonas económicas especiales, tanto de Ancón como de Chancay mismo, si esto estamos hablando de que en Chancay, que es inmenso, se está invirtiendo en esta primera fase 1.300 millones de dólares, podemos imaginarnos qué cosa es un volumen de 9.000 millones de dólares de esa época, del año 2016, 2017. A ver, yo creo que allí nosotros lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida con la mejor cara y esa hospitalidad fabulosa que siempre nosotros, los peruanos, las peruanas, llevamos consigo en todo el mundo, que se demuestra en la gastronomía, se demuestra en nuestra cultura, se demuestra también en nuestra alegría. Eso es lo que estoy seguro que todos los peruanos vamos a demostrar y a mostrar a nuestros anfitriones, a nuestros huéspedes, porque somos grandes anfitriones. Muchas gracias, embajador. Nuestro canciller ha dado respuesta a la pregunta, pero la va a complementar, por favor, nuestro ministro de Transportes. Sí, Premier, efectivamente en esta lógica de buscar una reunión de APEC que represente un cónclave en el cual se juntan todas las economías que pertenecen a APEC y donde el Perú claramente está en una vitrina, hemos venido reuniéndonos con distintos gremios, distintos ministros, no solamente el que habla, sino otros ministros también, para justamente dialogar con distintos actores sociales, desde gremios empresariales, gremios de trabajadores, también gremios de transportistas,
para dialogar sobre la problemática que algunos de ellos están planteando en relación con los temas de seguridad ciudadana, que como ya hemos mencionado varias veces, la entendemos, estamos trabajando para corregirla, para poder amenguar este problema de seguridad ciudadana, pero lo que estamos haciendo es invocando a que no hagamos ninguna manifestación ni reclamo por estos temas en los días en los que va a ocurrir la APEC. Son días en los que tenemos los ojos del mundo puestos en el Perú, las principales economías del mundo y sus líderes van a estar aquí, y entonces creemos que no es responsable plantear algún tipo de reclamación en la calle, que por supuesto es legítima, ya no estamos aquí cuestionando la legalidad de la misma, pero creo que es importante que hagamos un acto de responsabilidad con nuestro país. Esto no es un tema con el gobierno, con el Congreso, es un tema de responsabilidad con el Perú. Y aquí todos tenemos que tener, así como nos ponemos todos del mismo lado cuando juega la selección, tenemos que pensar exactamente lo mismo en este caso. O sea, aquí no se trata de nuestras discrepancias políticas, si estamos a favor de esta ley o de tal otra cosa, eso discutámoslo después de APEC. Para APEC creo que todos tenemos que estar unidos porque quien gana de esto es el Perú, no gana el gobierno. Esto no es una actuación del gobierno de la presidenta Boluarte, es una actuación del Estado peruano, miembro de APEC, y que como parte de esa membresía ha mejorado en los últimos 20 años notablemente sus exportaciones. Hemos pasado de 2.500, 3.000 millones de dólares a inicio de los 90 a 70.000 millones de dólares este año. Vamos a batir un récord este año. O sea, este año vamos a cerrar casi con 5.000 millones de dólares más que el año pasado. Y eso obviamente son productos que no nos los compran simplemente porque les parezcamos simpáticos, sino que tenemos productos que Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Singapur, Malasia, lo compran porque son productos de buena calidad. Entonces, esto es un trabajo que se viene haciendo no de un gobierno, esto es una política pública que tiene muchos años. Yo creo que tenemos que ponernos por encima de cualquier discrepancia política o cualquier situación interna que pudiera legítimamente motivar alguna reclamación y discutirla luego de APEC. Creo que no es el momento de hacerlo ahora. Sin duda alguna, y precisamente estos socios de APEC son quienes compran nuestros productos. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para mostrar lo mejor del Perú, para que podamos seguir mejorando, por supuesto, en materia económica, que no es sino generadora del bienestar para todos. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Latina. ¿Qué tal? Buenas noches. Premier, en el marco de la cumbre APEC también quería saber si se ha determinado cómo se van a dar las clases escolares durante toda la semana. He sabido que hay días no laborables entre el 14 y el 16, pero desde que empieza la semana, ¿cómo se va a dar? ¿Van a ser presenciales? ¿Van a ser virtuales? Si nos puede detallar eso, si se han tomado ya decisiones al respecto. Y si me permite, el ministro Pérez Reyes, si nos podría definir qué medidas se tomarían en caso siga adelante este paro anunciado por uno de los sindicatos de Corpa. Empezamos entonces con el ministro Pérez Reyes y luego voy yo. Sí, como mencioné, creemos nosotros que este acuerdo que se ha tomado el día de hoy con un grupo de sindicatos será acompañado también por el SINIACOR, que es este sindicato de especialistas aeronáuticos, y esperaría yo que si no es hoy, mañana ellos puedan emitir un pronunciamiento al respecto y esperamos que se resuelva el tema, que era el tema básicamente asociado al tema del laudo laboral. Si ellos persisten en la medida de fuerza, pues como Corpa tendremos que tomar algunas medidas para resolver el tema. Pero pierdan cuidado que se van a tomar las medidas y no van a haber problemas para que los visitantes de APEC y también nuestros visitantes, digamos que no vienen para APEC, sino que visitan al Perú, puedan, digamos, desarrollar su actividad turística de forma normal, ¿no? O sea, sí tenemos un plan B para eso, creemos que no va a ser necesario utilizarlo. La responsabilidad de los distintos sindicatos de Corpac en este tema creo que va a estar por encima de las discrepancias que tenemos a nivel de un laudo laboral, que vuelvo a repetir, ya está resuelto. El día de mañana se reúne el directorio de FONAFE y se aprueba la partida presupuestal, que era la que estaba pendiente básicamente de pagar. Así que esperaríamos que el día de mañana pueda resolver todo esto sin ningún problema. Sí. Como dice el ministro Pérez Reyes, quienes integramos FONAFE ya hemos sido convocados, ya está contenido en el punto de la agenda esta petición, ¿verdad?,
de reconocimiento del laudo. Primero, ¿el Ejecutivo cómo recibe esta noticia de que se está recolectando firmas desde el Congreso para presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte? Además, también queríamos saber si en el Consejo de Ministros se ha tratado el tema de si se van a dar garantías a la selección peruana para que se juegue en el Estadio Nacional, ya que el despliegue policial la siguiente semana va a ser específicamente dedicada a la APEC. Gracias. Si me permite, mire, nosotros no podemos dejar de reconocer que en esta gimnasia que existe parlamentaria y en este relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se practican estas figuras de pliego de preguntas, eventuales interpelaciones y también esta figura de la vacancia. Mire, yo me acabo de enterar de una última presentada en el Congreso y la verdad es que no hago sino sorprenderme. ¿Cómo es posible que en el estado en el que nos encontremos alguien pretenda promover una vacancia cuyo único resultado sería sumir al país en una crisis, promover la ingobernabilidad y por ende el caos? Yo por eso, de la manera más respetuosa, invito a los promotores de estas iniciativas a que se acerquen al Poder Ejecutivo para poder conversar sobre aquello que consideren ellos que no está marchando del todo bien. Esa es también una práctica que el ejercicio democrático exige. Yo, la verdad es que no creo que exista una gran corriente de opinión favorable al interior del Congreso que esté dispuesto a promover una vacancia presidencial, que por lo demás no le encuentro sentido cuando desde el gobierno venimos promoviendo un desarrollo económico que creo yo da resultados exitosos y estamos enfrentando francamente a la inseguridad ciudadana. Y por otro lado, estoy también en condiciones de informar que se están haciendo esfuerzos muy significativos para que el partido de la selección peruana que ha de jugar contra su rival de Chile se desarrolle no en el Estadio Nacional. ¿Por qué? Porque el Estadio Nacional es un espacio deportivo muy céntrico y que podría afectar de manera significativa el normal desarrollo de las actividades vinculadas a PEC. Entonces estamos pensando que eventualmente ese partido de fútbol se desarrolle en un lugar diferente y más alejado del centro de Lima o del lugar donde se desarrollan estas actividades por APEC. Próximamente, cuando esto se haya definido, informaremos también a la prensa, que ha de ser ya en los días que corren, entre mañana y pasado probablemente también. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con ATV. ¿Cómo está? Para el canciller, ¿cuántos líderes económicos ya han confirmado su asistencia para participar en el foro de la PEC? Y si se tiene un estimado de cuánto es el presupuesto que se está destinando para el acondicionamiento de las diferentes sedes de la PEC. Y para el premier Adriansen, ¿podría confirmarnos si es que existió una nueva operativo fallido para la captura de Vladimir Cerrón el último domingo en la ciudad de Pucallpa? Pues según un medio de comunicación nacional, Vladimir Cerrón habría sido visto en un restaurante almorzando incluso con una congresista. ¿Podría confirmar esta información? Gracias. Muchas gracias, Premier, gracias por la pregunta. Mire, de las 20 economías que nos van a visitar, ya tenemos la confirmación que estarán presentes de ellas 19. ¿Okay? Ahora, los niveles de líder de economías son 16. Las otras economías, cosa que no es inusual tampoco, van a estar representados a un alto nivel, pero no es el líder, no es el primer ministro, no es el presidente, ¿no es cierto?, de esa economía, de ese país. Y en cuanto al gasto en APEC, ¿no? En primer lugar, no ha sido un gasto y me voy a permitir contarle por qué. Se presupuestó el año pasado para hacer para financiar todo este año APEC alrededor de unos 30 a 32 millones de dólares. Son 32 millones de dólares del presupuesto de Relaciones Exteriores que se han inyectado a la economía nacional. Han ayudado, por lo tanto, a mejorar, digamos, el estado económico de una serie
de empresas, de hoteles, de centros de convenciones, de servicios, de transporte, etcétera, etcétera, que hacen a la organización de APEC. Pero además, se calcula que con los 15.000 asistentes a lo largo del año, entre altos funcionarios que acompañan a sus líderes, periodistas, empresarios que han visitado o están por visitar el Perú, no hay que olvidar que tenemos la Semana de Líderes delante nuestro, la próxima semana, se logrará una inyección de dinero, de gasto, ¿no es cierto?, de nuestros visitantes de alrededor de unos 40 millones de dólares. Es decir, no solamente salimos con un superávit, sino que además, como repito, la inversión que ha hecho el Estado en la economía nacional a nivel de microempresas, a nivel de individuos y de hoteles, ha sido también pues muy benéfica. Gracias. Muchas gracias, embajador. Es fácilmente comprobable que el saldo es positivo a la fecha, ¿verdad? Y seguramente podría mejorar de manera muy significativa con la cantidad de convenios que se van a suscribir y con la cantidad de, seguramente, futuros contratos y oportunidades de negocio que van a surgir a partir de APEC. Porque muchos inversionistas están viniendo a ver el Perú y seguramente el ofrecer el Perú como vitrina nos va a significar a nosotros la oportunidad de vender muchísimo más. Con relación a su segunda pregunta, mire usted, la Policía Nacional tiene órdenes expresas de capturar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Todos los días, a toda hora y permanentemente hay un equipo dedicado a esto. Seguramente, en algunas oportunidades reciben una información o están tras una pista y no dan los resultados que deseamos. Pero se siguen muchas pistas, se sigue mucha información y yo no dudo que próximamente lo capturaremos. Espero, se lo digo sinceramente y se lo digo además en mi condición de abogado, que ninguna congresista o congresista vayan a estar participando de ninguna actividad al lado de un prófugo de la justicia, porque eso constituiría un gravísimo delito. Y de la misma forma, como lo aplico para congresistas, se aplica para cualquier ciudadano. La norma dice expresamente que nadie puede brindar ningún tipo de ayuda a quien está siendo buscado por la justicia, porque lo convierte entonces en un delincuente igual que el prófugo. Una invocación entonces para que si alguien está prestándose a esta actividad, deje de hacerlo y por el contrario lo denuncie ante las autoridades policiales y dé pistas certeras para capturarlo, con lo que además se pueden hacer perceptores de la recompensa que el Estado peruano está ofreciendo por este prófugo de la justicia. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta, Candalene. Ministro, buenas noches. Patricio Yoque. ¿Cómo está usted? Si nos puede dar más detalles, por favor, de lo acordado también en el Consejo de Estado, pero respecto a los menores de edad, el régimen especial, si se está estipulando crear nuevos centros, porque ese era el punto en controversia cuando se aprobó en primera votación una ley parecida en el Congreso. Y si me permite, hay preocupación en las autoridades de Chancay porque a inicios de año se prometió un complejo policial y una comisaría. Entrevistamos al presidente de la Cámara de Comercio de Chancay y mencionaba que a la fecha no hay ni siquiera los estudios de suelo y le preocupaba la inauguración del megapuerto. En todo caso, ¿cómo van esos trabajos? Gracias. Muchas gracias, señorita. Mire usted, nos preocupa sobremanera la situación de los menores de edad que están comprometidos con el crimen. Hemos sido testigos de que incluso algunas figuras del movimiento terrorista Sendero Luminoso han estado haciendo adoctrinamiento en menores de edad. Y uno se pregunta, ¿por qué quieren captar a los menores de edad? ¿Cuál es el afán de la delincuencia en captar a los menores de edad? Porque los menores de edad son inimputables. Por su condición de menores de edad no pueden ser juzgados. La ley los protege. Porque la ley naturalmente asume que un menor de edad no está dotado de uso de razón y conciencia suficiente al momento de cometer un delito. El tiempo ha cambiado, hay legislación internacional donde ya hoy día menores de edad, 14, 16, 17 años ya están comprometidos y son tratados penalmente como adultos. ¿Qué hacen las bandas organizadas en países como los nuestros? Utilizan a esos menores de edad como sicarios. Y un niño que no tiene razón y conciencia suficiente no puede captar
con la dimensión exacta lo que significa cometer un crimen. No obstante ello, recordemos el caso de Guiringacho, ¿lo tiene usted presente? Era un menor de edad cuando empezó su andar por el crimen y entonces era utilizado por las bandas criminales y luego, si se quiere, se independiza y es mismo directamente quien comete los crímenes. Hoy día, frente a este fenómeno, estamos pensando, y en esto también nos encontramos en un proceso de estudio, en buscar una fórmula para ver de qué manera estos menores que están involucrados en crímenes de sangre, como el sicariato, por ejemplo, o incluso hasta la extorsión, pueden ser objeto de una sanción penal. Una sanción penal que, esperamos, pueda diferenciar su condición de menor de edad ante la comisión de estos gravísimos delitos. Yo presumo que en los días próximos, a partir del Ministerio de Justicia, se va a determinar este estudio y vamos a tener una propuesta legal que pueda zanjar el problema. Con relación al complejo de Chancay, tú lo tienes, Raúl, lo del complejo policial. Se había ofrecido efectivamente un complejo policial y una comisaría que tengo yo entendido ya estaría en funcionamiento, no sé. Lo que tiene es una instalación al interior del puerto. Creo que la pregunta de la señorita es... Claro, es una instalación fuera del puerto de Chancay. A ver, nosotros habíamos tenido información desde el Ministerio del Interior que efectivamente se había ofrecido una comisaría, cierto, y tengo entendido yo que ya se estaba habilitando, y el complejo, no estoy seguro si la palabra es complejo policial o frente policial, el complejo policial se iba también a colocar. Me parece que había algunos temas, y en esto con cargo a que por favor pueda hacerle llegar la información en detalle. Tengo entendido que había unos problemas respecto de la titularidad del predio, del terreno, donde se iba a efectivamente edificar este complejo. Pero entiendo yo que salvado este problema debería funcionar perfectamente. Ahora, algo me parece que es importante aclarar. No es que Chancay no tenga comisarías. Chancay sí tiene comisarías. En adición a la existencia del puerto, se va a poner una comisaría adicional y un complejo adicional. Pero Chancay como ciudad sí tiene, por supuesto, policía. Lo que sí podemos comprometernos, y así lo había hecho saber también el ministro del Interior, es que se va a dar una dotación especial de policía para que puedan trabajar allí. Muy bien. Hemos terminado. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Buenas noches, perdón.